Hola, bienvenido a esta segunda clase. Me da mucho gusto que estés aquí. En esta segunda clase te quiero hablar un poquito sobre lo que son los principios del entrenamiento, pero antes de presentarte cada uno de ellos, me gustaría darte como una introducción del por qué se suelen utilizar en el entrenamiento o por qué se dice principios. Vamos a ver, para que una cosa en este caso pueda ser o formar parte de lo que es un principio, es como una base de lo que puede ser a lo mejor un edificio. Si tú no tienes una buena base en lo que es un buen edificio, este edificio muy posiblemente se vaya a venir abajo. Así puede pasar con tu rutina. Si tú no tienes unos buenos principios, si tú no tienes una buena base, muy seguramente tu rutina no va a ser muy buena. Y estos principios, su intención es cubrir todas las áreas de variables que no puedas tener dentro de tu entrenamiento, con simples palabras, con simples conceptos en los cuales tú puedes ir mejorando lo que es tu rutina. Ya he explicado en algunos videos que lo que son los principios, lo que son la rutina, jamás va a ser perfecta. La rutina siempre se va a ir ajustando dependiendo de quién sea. La rutina jamás va a ser igual de una persona a otra persona, así tengan las mismas características, inclusive por los mismos gustos o por lo que sea, muchísimas variables, la rutina va a ir cambiando. Entonces esos principios de entrenamiento nos van a ayudar a ir ajustando todo esto. Ahora bien, ¿cuáles son estos principios? Sería el primero, por ejemplo, sería el principio de sobrecarga. Este principio lo estoy explicando de manera más detallada en lo que avanza en la clase. El segundo sería el de especificidad. El tercero sería de control. El cuarto sería de acomodación. Y el quinto y último sería de individualización. Posteriormente pasaré a explicarte cada uno de ellos. Muy bien, intentaré hacerlo más claro con lo que es cada uno de los principios, ya que pueden haber muchísimas variables que a mí se me pueden estar pasando, que puedan pasar en tu contexto de vida. Por ejemplo, que tú tengas alguna situación en la cual no puedas hacer ciertas cosas que te voy a mencionar a continuación. Antes de explicarte cómo es que puedes aumentar o hacer lo que es la sobrecarga progresiva, me gustaría explicarte cómo se manifiesta en forma de gráfica a través del tiempo. A lo mejor muchas personas, por escuchar la palabra sobrecarga progresiva, que se entiende por ella ir sobrecargando el cuerpo poco a poco de alguna manera, algunas personas pueden entender que simple y sencillamente si se expresara en una gráfica sería de manera continua, o sea, que siempre vas hacia arriba. Y la realidad es que nunca va a ser así en ningún ámbito, no hay que explicar en otros videos. Nosotros somos humanos, me refiero entonces, no podemos ir en un camino lineal. Más o menos se va a expresar de esta forma, ya sea con lo que son los microciclos, mesociclos o un macrociclo, dependiendo de la periodización que tú elijas. Eso lo estoy explicando en otras clases más adelante para que puedas entender un poquito más cada uno de los principios conforme vaya pasando el tiempo. Esto es o se va a dar en el aprendizaje programando, como creo que lo explicaré en la clase anterior. La mejor manera de aprender a programar el entrenamiento es sencillamente programando, pero estas clases pueden ser muy buenas para partir desde una base, entender un poquito y después ir agarrando experiencia. Más o menos lo que es la gráfica se va a manifestar de esta forma. Primero, en el primer mesociclo puede que lleguemos a un pico de fuerza máximo. Supongamos que levantaste en una prueba inicial 100 kilogramos, después de un mesociclo lograste un récord personal, ahora en lugar de 100 kilogramos levantas 105 o 110. Entonces, ese sería tu máximo pico de fuerza. Vendría una semana de descarga, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, muy posiblemente nos podremos lesionar el hombro, o la cadera, o una rodilla, algo. O sea, si lo hacemos de esta forma, de manera lineal, muy posiblemente o te vas a enfermar, o te vas a lesionar gravemente. Entonces haríamos, por ejemplo, una semana de descarga, después hacemos otro mesociclo de trabajo, aumentando lo que es la carga. Ahora esta vez en lugar de levantar 110 o 105, levantas más peso que ese cuando empezaste, unos 10 o unos 15 kilos menos. De igual forma, vas a ir otra vez semana de descarga, otro mesociclo, semana de descarga, otro mesociclo, semana de descarga, y a partir de según cómo programas ese tipo de priorización, entre otras cosas, cada 3 meses o cada 6 meses vas a tomarte una etapa de tránsito, una etapa de transición, en la cual vas a tomar como una especie de descanso activo para que tu cuerpo se pueda recuperar y después puedas seguir sobrecargando. Más o menos el progreso va a ir de esta forma, después va a picar totalmente, después se puede mantener de igual forma. El progreso no es lineal y tampoco va de esta forma hasta ser muy fuerte, así me refiero. ¿Cómo podemos sobrecargarnos de entrenamiento? Bueno, como te menciono, existen diferentes contextos. Aquí no te puedo mencionar todos porque pueden ser demasiadas variables, pero te quiero dar las que para mí son las principales. Si estás en el gimnasio o estás en casa, una de las variables que puedo hacer para aumentar o para causar sobrecarga progresiva sería disminuir el tiempo de descanso en rangos adecuados. Imaginemos que estás trabajando hipertrofia
que el tiempo de descanso óptimo sería de 2 a 3 minutos. Pongamos que con X pesos, digamos 50 kilogramos, descansas 3 minutos y la siguiente semana te mantienes con el mismo peso, sí, pero ahora en lugar de descansar 3 minutos, descansas 2 minutos y medio y después 2 minutos y ya después puedes ir subiendo el peso. Esta es una manera fácil también de sobrecargar, no nada más es ir subiendo el peso, que esa es otra. Ir nada más subiendo el peso y descansando lo mismo, también es ir aumentando la intensidad de estas formas, ¿ok? También sería aumentar el rango de movimiento, es decir, un novato, por ejemplo, dependiendo del contexto, como te lo digo, a lo mejor un novato en flexión no puede hacer el rango completo de movimiento y ya aumentando el rango de movimiento, aumentando más la intensidad, haciendo sobrecarga progresiva a través del tiempo, a través de los mesociclos, puede ir aumentando lo que es el rango de movimiento. También es un tipo de sobrecarga progresiva. También podrías aumentar las repeticiones, por ejemplo, que una persona no pueda hacer dominadas y es su única opción para poder trabajar la espalda. Supongamos que una persona delgada y no puede hacer más que 3. Una manera de sobrecarga progresiva sería que, por ejemplo, esta semana hace 3 dominadas, la próxima hace 4, la próxima hace 5. Ese sería un tipo de sobrecarga progresiva también. Otra forma sería, ya dependiendo del contexto de la persona, que se adecue a cada uno. Principio de especificidad. En esta ocasión te quiero dar un ejemplo para que quede más claro qué tiene que ver este principio. Claramente tenemos que entender que lo que es la fuerza es meramente específica. Por ejemplo, si una persona trabaja una sentadilla a cierto rango de movimiento y otra persona lo trabaja a otro cierto rango de movimiento, lo que es la persona que lo trabaja con el rango, por ejemplo 1 y el rango 2, va a ser más fuerte en cada uno de ellos. Por ejemplo, si esta persona le quiere ganar a esta otra en su rango de movimiento que él practica más, no le va a poder ganar al igual que la otra persona. También depende de cómo lleva el entreno. Supongamos que los dos lo llevan de buena forma, pero uno hace un rango de movimiento diferente al otro o un tipo de sentadilla diferente al otro. Alguno lo practica más que el otro, entonces el que practica más el tipo de sentadilla va a ser mejor que otro. Eso tiene que ver con adaptaciones neurológicas a nivel fisiológico dentro del cuerpo. Lo que es el cuerpo se va adaptando de manera específica al estímulo que le des. Aquí te quiero dar 3 ejemplos de 3 deportes, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tenemos un calisténico, tenemos una persona de gimnasio y tenemos un lanzador, por ejemplo, de bala. Entonces, ¿cuál de los 3 es mejor? Ninguno de los 3. ¿Por qué? Porque en calistenia se va a especializar o se va a especificar en lo que es la calistenia, va a crear adaptaciones, va a hacer los ejercicios adecuados a la calistenia, el de gimnasio igual y el lanzador igual. Es decir, si nosotros ponemos a uno de calistenia a hacer pruebas, por ejemplo, de gimnasio, muy posiblemente el de gimnasio le vaya a ganar y termina el lanzador. En cambio, si el de gimnasio hace pruebas de calistenia, no está adaptado a la calistenia, muy posiblemente la calistenia vaya a ganar. En otra ocasión, por ejemplo, si ponemos a los del gimnasio y de calistenia a hacer trabajo de un lanzador de bala, el lanzador de bala va a ganar porque él ya tiene la técnica del ejercicio bien puesta. Entonces eso tiene que ver el principio de especificidad. La fuerza es meramente específica, inclusive, por ejemplo, dentro de una misma rama. Por ejemplo, una persona de gimnasio, supongamos que está muy enfocado en lo que es el press de pecho y su mayor parte de entrenamiento está enfocado al press de pecho y los demás ejercicios los va dejando un poquito de lado y es mejor en el press de pecho. Muy seguramente lo voy a ganar a otra persona que no está enfocada en eso. A lo mejor otra persona a lo mejor está enfocada en un peso muerto y esta persona le gana más en el peso muerto que en el press de pecho. Entonces eso tiene que ver con el principio de especificidad. El principio de control. En esta ocasión a lo mejor este principio no lo conoces muy bien, a lo mejor conoces más el principio de sobrecarga progresiva, inclusive el de especificidad, pero creo que este principio para mí es muy importante, al igual que todos, pero es un principio que a lo mejor se tiene muy abandonado, es un principio que no se pone mucho en práctica y no se le da mucho valor. El principio de control. ¿Cómo podemos llevar a cabo este principio? Básicamente se aplica lo que es la ciencia. En mi canal de TikTok tienes un video donde expliqué por qué es que se da la ciencia dentro de este principio. Básicamente se da la ciencia porque aplicamos lo que es el método científico. Primero, tenemos una duda, lo comprobamos o lo investigamos por libros, por investigaciones, por otros profesionales dentro de ese ámbito. Después hacemos una tesis, por ejemplo, yo digo que a 12 repeticiones voy a ganar masa muscular y lo comparo, hacemos la hipótesis, después lo corroboramos sí o no y nos devolvemos a hacer otra hipótesis si es que no, y si no, también hacemos lo que es el registro. Básicamente el registro lo puedes llevar ya sea por medio de una libreta, apuntarlo en tu libreta, por ejemplo, en el registro de que hace un año trabajaste con cierto peso, con cierto rango de movimiento, etcétera, y no te funcionó específicamente a ti.
tiene que ver con los demás principios que estaré mencionando, que ya mencioné. Por ejemplo, si a ti no te funcionó, puede que otra persona sí. Por eso yo lo tenía registrado. Que en tu caso personal ya lo tenía registrado. Esto básicamente muchas de las veces lo llevan los entrenadores con sus deportistas. Básicamente el entrenador con cada uno de sus deportistas tiene que tener este principio en cuenta, tiene que ir apuntando cómo se va comportando el deportista bajo ciertos ejercicios, si le funciona o no, ya que puede ser muy diferente para todos. Otra forma que lo puedes registrar de manera más fácil, si es que eres una persona autodidacta y te gusta entrenar por ti solo, ya lo mencioné en otro video también, una herramienta muy útil para el gimnasio y de la que mucha gente no habla, es el celular. Existen muchas aplicaciones en las cuales tú puedes registrar de manera muy rápida tu entrenamiento y de esa manera llevar lo que es el principio de control de mejor forma para que tenga mayor rendimiento a futuro. No tanto en el momento, pero sí a futuro. El principio de acomodación. A lo mejor este principio no lo conoces mucho o a lo mejor te puede generar un poquito de controversia, un poquito de rechazo, ya que este principio tiene que ver con ir cambiando la rutina. Pero no quiero que se sobreentienda o se malentienda esto. Lo que es cambiar la rutina, me refiero a otro ejercicio que compense el mismo o que tenga que ver con lo mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que tienes tiempo representado por una gráfica haciendo cierto ejercicio, por ejemplo, press de pecho, y llega un momento en el cual ya no puedes avanzar un poquito más, se te complica un poquito más. Y lo quieres suplir con otro ejercicio que tenga que ver con lo mismo, por ejemplo, un press de pecho, pero con lo que son las mancuernas igualmente pesadas. O igual lo puedes compensar con otro ejercicio, adaptando bien lo que es el volumen y todo esto. Los componentes de la carga, que ya la vimos en la clase pasada, lo puedes cambiar, por ejemplo, con unos fondos. Ir mejorando a lo que respecta al tiempo y después volver con el ejercicio principal y en el que le queremos mejorar, que en este caso sería lo que es el press de pecho. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos cambiar el tipo de agarre, por ejemplo, los dominados que estás acostumbrado, hacerlo con agarre prono, y nota que te estancaste, lo puedes cambiar por un agarre neutro o por un agarre supino, o ir jugando con los agarres inclusive en lo que son las semanas, pero el ejercicio no cambia en sí, solamente cambia lo que es el agarre. También sería el tipo de ángulo, por ejemplo, en un curl de bíceps, supongamos que siempre realizas este ángulo, pero después te vas a un banco inclinado y realizas otro ángulo, y después te vas a un curl de araña y haces otro ángulo, cambiar los ángulos. También sería jugar con los rangos de movimiento. Supongamos que tú en la dominada haces siempre rango de movimiento completo y te estancaste, sería buena idea también hacer rango de movimiento e incluir de manera muy puntual dentro del entrenamiento un rango incompleto donde el mayor pico de fuerza se haga dentro de la dominada. Por ejemplo, en este caso, que es la final, trabajar nada más ese pedazo en específico para poder salir de estancamiento, de sticking point dentro de la dominada o cualquier ejercicio. También sería bueno, como ya mencioné, agregar otro ejercicio que trabaje los mismos músculos. Por ejemplo, una sentadilla, cambiarla por una sentadilla búlgara, por decirlo así, que sea pesada y que siempre trabaje más o menos en los rangos de repeticiones que trabajadas en el ejercicio, que es el principal. Y por último, pero no menos importante, el principio de individualización. En este principio, que para mí es uno de los más importantes, pero como ya expliqué, tiene que ver con todos los demás. ¿Por qué? Te lo voy a explicar primero de una manera muy sencilla. Supongamos que tenemos una persona y nosotros hicimos una investigación muy ardua y hicimos una investigación de cuál es el mejor ejercicio para piernas y sacamos una conclusión que el mejor ejercicio para piernas es la sentadilla. Pero en cambio, viene una persona que ha trabajado durante meses la sentadilla y jamás se le ha podido quitar lo que es el bunny wing, que básicamente es un giro de cadera. Básicamente esta persona podría tener problemas con lo que es la cadera, que su cadera simple y sencillamente no puede hacer la sentadilla y por ende se va a lastimar en lo que es la sentadilla. Por más que nosotros investiguemos y nos digan los estudios que la sentadilla es la mejor forma para poder trabajar lo que son las piernas, puede que haya otros estudios que nos digan qué podemos hacer con las personas que tienen bunny wing y no pueden solucionarlo, cuál sería otra solución que le pudiéramos dar, por ejemplo, una sentadilla búlgara. Y esto tiene que ver con el principio de individualización. No es lo mismo entrenar por una persona que pueda hacer sentadilla para otra que no. No es lo mismo entrenar a una persona que realiza un deporte como por ejemplo el boxeo, a otra persona que a lo mejor realiza tenis. Tiene que ver mucho con el principio de individualización. Cada rutina va a cambiar de persona a persona según diferentes variables. Si es estudiante o no, si trabaja de pie o no, si padece de estrés o no. Diferentes variables que pueden existir. Entonces eso tiene que ver con el principio de individualización. La rutina va a ser diferente
para todos. Eso sería todo por esta clase, espero te haya gustado y en la siguiente voy a estar subiendo más clases sobre lo que es la programación del entrenamiento. En este blog iré subiendo clases medida a conforme vaya pasando el tiempo, después iré subiendo otras sobre nutrición, sobre lo que es a lo mejor entrenamiento en casa y diferentes temáticas. Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase, que a lo mejor muy posiblemente va a salir la próxima semana. Haré una por semana.